Cierre de campaña, cierre de franja, momento de silencio, veda, reflexión, decisión de cada uno de los votos, que ya es el domingo. Esto ya se vino encima completamente y reconozcámoslo, ya estamos un poco cansados porque ya hemos discutido lo suficiente, ya es momento de saber qué dice Chile. Bueno, pero nos queda todavía análisis que hacer y para eso hemos invitado a dos personas que nos pueden ayudar. Mario Herrera, que es director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca. Mario, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer. Y Gonzalo Müller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, gracias también por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías, Mario. ¿Cómo vieron los cierres de las campañas, Mario? Sí, o sea, son dos cierres distintos, pero también conforme a lo que las expectativas también tenían de los organizadores. El cierre del rechazo tenía la expectativa de no ser precisamente un acto masivo, pero sí desprovisto de los partidos políticos, y en ese sentido cumplió con el objetivo. Una instancia más bien ciudadana, en un grupo más reducido, y en un lugar como tradicionalmente además se han hecho las campañas de la centro-derecha en los últimos años. Y en el caso de la prueba, un acto más multitudinario, pero que en ningún caso ese tipo de cuestiones tienen que confundirse con algún termómetro con respecto a la elección del domingo. Sí es una buena señal para la prueba en el sentido de que es capaz de convocar gente a la calle, pero si hay algo que en los estudios nosotros sabemos es que participación política no implica en absoluto participación electoral. Gonzalo, ¿cuál es tu mirada de lo que ocurrió esta noche? Coincido bastante con Mario. Se han sacado varias conclusiones. Sin duda, porque la campaña, tú dijiste, terminó, pero hasta las 12 de la noche. Ya. hasta la última reflexión están ahí los comandos tratando de traducir, ¿no?, lo que están haciendo hacia una opinión del electorado. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que fueron muy consistentes ambos cierres con lo que fueron las estrategias finales, tanto del rechazo como del apruebo, ¿no? El rechazo tuvo un énfasis más ciudadano, trató de mostrarlo en su franja televisiva, trató de mostrarlo a través también del tipo de actos que tuvo, separado de la política, separado de los partidos, de las estructuras más tradicionales, demostrando que era una convocatoria amplia, diversa, heterogénea. Y en el caso de la prueba también, su estrategia, sobre todo la parte final, actos masivos, artístico-culturales, gran convocatoria, demostrando una capacidad de movilización quizá mayor también en el territorio, ¿no? Pero independiente de eso, uno dice, bueno, al final del día, en la movilización, las capacidades de movilización, y así lo demuestran los estudios, se reparten bastante desigualmente en la sociedad, ¿ah? Por eso que una convocatoria a las 5 de la tarde, para algunos es imposible de asistir, ¿no?, porque están trabajando, porque están en otras cosas y todo, y para otros es más fácil movilizarse, ser parte de eso, estar también más cerca del ADN propio, ¿no?, de ir a las marchas y todo eso. ¿Qué es lo que indica el pasado reciente, ¿no?, de los cierres de campaña y su correlación con los resultados? ¿Hay algo de eso? ¿Hay estudios, hay miradas, hay análisis de eso? Mario, ¿tú has visto? Sí, no, la verdad es que ninguna. O sea, si uno mira, por ejemplo, fotos de las últimas campañas, del último cierre de campaña, la masividad no está asociada en absoluto. Estos dos últimos años hay que ser cuidadoso con mirarlos porque fueron años de pandemia, entonces claro. La masividad de alguna forma estuvo controlada. Pero si uno mira, por ejemplo, los cierres de campaña del año 2017, Guille versus Piñera, la de Guille era mucho más multitudinaria que la de Piñera y terminó ganando Piñera porque Piñera lo hizo también en un espacio controlado. Entonces, habla bien de la prueba en el sentido de la capacidad de convocatoria, que eso es algo importante, que eso es algo que estuvo en entredicho, de la transversalidad, etc. Y también del rechazo del hecho de mantenerse fiel a esta idea del alejamiento de los partidos políticos. Pero más allá de eso, sacar conclusiones sobre cuánto de eso influye en el voto del día domingo, yo tendría cuidado con ese tipo de cuestiones. No sé si tú tienes algo no quiero hacerle exactamente siempre la misma pregunta a los dos, salvo que quieras algo que aportar, pero yo te quiero preguntar a ti, Gonzalo, ¿cómo has visto los últimos días? Ha habido acontecimientos de alta relevancia pública, voy a pensar en Yaitul, voy a pensar en lo de la bandera, en lo de la carretela, pienso en lo de la detención del hijo de Yaitul, pienso en lo de Gonzalo de la Carrera, pienso en lo del hermano del presidente hoy día, ese tipo de cosas. ¿Se pueden mover la aguja en algo? Es que esta es una campaña un poco distinta a las otras campañas, ¿no? Esta es una campaña, como te dice, que hay cierto agotamiento y es verdad, ¿no? Porque es una campaña extensa, muy extensa. Esta es una campaña que ha durado prácticamente 1 año y medio. Es una campaña que partió con la inauguración de la Convención Constituyente el 4 de julio del año pasado. Entonces, normalmente ya las últimas campañas presidenciales parlamentarias estamos viendo campañas de 60 días, algunos casos con candidatos nuevos que se dan a conocer y que lograban instalarse como una novedad y tenían éxito. Y por eso eran quizás más sensibles a pequeños datos de información, porque alguien que tú conoces poco, de repente saben algo, te gusta, después sabe otra cosa y ya no te gusta tanto, ¿ah? Y cambias de opinión.
Pero aquí fue tal bombardeo de opinión desde febrero, ¿no? Una cobertura mediática impresionante. Muchos programas con mucha audiencia. Sí, y todas las discusiones las tuvimos en su momento, ¿no? Cuando llegaron las demandas sociales finalmente a la convención y se habló de pensiones, se habló de salud, se habló de vivienda. Todos esos debates, lo que se incorporó, lo que no se incorporó en cada uno de esos temas, están muy internalizados en las decisiones. Quizá por eso cuando uno ve los estudios, más allá de que hay algunos que tienen variaciones semana a semana, cuando uno los mira más longitudinalmente, los últimos 6 semanas, casi 2 meses, la verdad, hubo muy poca variación. Entonces, el mismo agote de ya haber escuchado todos los argumentos posibles en todos los temas respecto a un extenso texto como es el borrador de nueva Constitución, quizá llevó a que los últimos días estuvieron más centradas en lo anecdótico, en lo... No digo que en todos los casos era anecdótico, por lo de Héctor Yaitul, pero lo de Héctor Yaitul era algo más propio del gobierno. ¿Qué tiene que ver con la nueva Constitución? Probablemente no tenía algo que ver. Pero claro, como la evaluación del gobierno podría impactar en el apruebo, algunos lo leían en ese sentido. A ver si te entiendo. Tú, que la gente mayoritariamente o mucha puede estar pensando, a mí me están preguntando por este texto constitucional, yo creo que si es bueno o es malo. Tal cual. No me están preguntando sobre Yaitul o sobre la agresión A, B o C. O sobre la carretera, o sobre la bandera, ¿Qué puede ser? No quiero decir que haya un solo elector tampoco, pero yo creo que la gran mayoría de los chilenos entienden de que es un texto que han revisado de manera sorpresiva cuando uno pregunta si lo han leído o no. Es sorpresivo la cantidad de personas que dicen sí, que lo ha leído parcial o totalmente. Hasta el 20% de las personas dicen que... Mario, no sé si tú estás de acuerdo. Y si es así, entonces, ¿cómo se explica que haya tanta correlación entre la evaluación del presidente y el apruebo o el rechazo? Porque entonces, si no importa o no debiera importar tanto las agresiones, la carretera, la bandera y lo de Yaitul, tampoco debería importar si el presidente lo hace bien o mal, si es que la pregunta es solamente por el texto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí hay un agotamiento. Esta es la elección número 17 que vamos a enfrentar. La papeleta número 17 es la que se van a enfrentar los chilenos en los últimos 2 años. O sea, eso es algo inédito en la historia de Chile. Pero yendo más hacia la pregunta... nosotros estamos acostumbrados a las votaciones por candidato. Entonces, lo que siempre decimos es que, por ejemplo, en las segundas vueltas presidenciales, cuando hay 2 candidatos, los candidatos tienden a la moderación, tienden a ir a buscar al votante moderado, tienden a ir hacia el centro. Eso es algo distinto a lo que estamos observando en esta campaña y distinto a lo que observamos en el plebiscito de entrada. Primero, porque no estamos votando por candidatos, sino que lo que vamos a votar el día domingo es por opciones. Y segundo, porque eso ha llevado a cierta polarización, a que estos acontecimientos de alguna forma hayan marcado la agenda de esta recta final de las campañas. Ahora, ¿cuánto de eso realmente influye en el resultado? Depende de cuánto de la tensión que logre hacer el rechazo, por ejemplo, entre el amor versus el odio, entre esta idea del miedo versus la esperanza, logre calar en ese tipo de cuestiones, porque al final son hechos de violencia, porque al final son hechos, acontecimientos que pueden influir a ese tipo de elector. Y cuando uno mira por lo menos los datos de las últimas... del último tiempo, aprobación presidencial, intención de voto y la aprobación de la misma convención son 3 variables que han estado de la mano de manera significativa. O sea, eso es indesmentible. Ya, entonces... Yo tengo un matiz, porque lo que tú afirmas, Matías, es correcto, igual que lo que dice Mario, son correctos en términos de que se produjo una sincronía, ¿no? Un movimiento bastante... y casi idéntico. Eso me hace sospechar que solamente la gente evalúe texto. Pero como todo uno tiene que mirarlo en los contextos en que se produce. Cuando se produjo eso es porque teníamos un presidente que estaba prácticamente hablando todo el día del texto constitucional o de las normas o de lo que la importancia del proceso. Era parte del proceso. Entonces, la sintonía no solamente tiene que ver con la casualidad, pero hace prácticamente 2 semanas hay un cambio en la conducta del presidente. El presidente suelta la opción del apruebo y empieza a tomar una posición de jefe de Estado. Y eso puede hacer que de alguna manera también, yo tengo ninguna duda, el apruebo, aunque pierda, va a sacar un mejor resultado que la aprobación del presidente. Es decir, hay gente que aprueba y que no aprueba al presidente. Aprueba la nueva Constitución y no aprueba al presidente respecto a su texto. Por eso que, solo por ponerte un ejemplo, en el caso de Héctor Yaitul, la reacción del gobierno provocó cierto enojo en una parte de la izquierda, ¿no? Esa reacción de de empezar a tratarlo como un delincuente y por lo tanto alguien que tenía que someterse a la justicia y la igualdad ante la ley, eso molestó a un sector de la izquierda que es parte de la coalición de gobierno y que es parte del apruebo. Entonces,
se empezó, en la medida que él volvió a ser un jefe de Estado y volvió, los temas de gobierno dejaron de ser sinónimo de lo que era el texto constitucional o las reformas que se quisieran implementar. Recordemos que el gobierno pasó de que necesitaba que se aprobara el texto para poder cumplir con su programa, a decir, como lo dijo Mario Marcel, que prácticamente lo podía cumplir con este texto, el actual, o cualquier otro que viniera hacia adelante. Hay un cambio en eso. Sí. Mario, ¿tú cómo ves eso? ¿Estás de acuerdo con Gonzalo? Sí, efectivamente. O sea, existen distintos tipos de lectores y al final eso es lo importante. Hay algunos tipos de lectores en que estos acontecimientos tienen mayor impacto y lo que muestra por lo menos la teoría es que ese impacto tiende a ser circunstancial. O sea, tiende a tener un momento en el que genera un cambio en la opinión pública, pero que después en el largo plazo eso no se mantiene. Entonces, sí tiene un efecto, pero tiene un efecto sobre algún tipo de lector. Yo decía recién que a partir de mañana y hasta el domingo es el día de la lectura, de la reflexión, de la conversación para que cada uno delibere. Pero también es el día donde los políticos a lo mejor no salen a hacer puerta a puerta, pero empiezan a hablar entre ellos, empiezan a negociar, porque por lo que uno ve, y uno entrevista todo el día políticos de todos los sectores, más que se ha convertido a ratos, más que la elección de un texto, es cuál es el mejor punto de partida para lo que viene. Si con apruebo, ¿qué es lo que se va a hacer después? O con rechazo, ¿qué es lo que se va a hacer después? No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Si eso es así, es decir, que el día 5 parte un nuevo proceso, con apruebo o con rechazo, estamos con un momento de intensas negociaciones. ¿Ustedes perciben que estamos en eso, Gonzalo? Sí, sin duda. Yo creo que tanto en el Congreso como fuera del Congreso, nada más parecido a la política, ¿no? Conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, enfrentar escenarios, porque hay una lectura respecto al proceso constituyente. El proceso constituyente que se abrió a partir del acuerdo del 15 de noviembre y el posterior plebiscito del 2020 es la institucionalización de una crisis política muy grave y profunda. Y por lo mismo, esa institucionalización, si termina en una convención fracasada o en un texto fracasado, es muy urgente y necesario que la política sea capaz de reconducir eso, le dé una salida institucional, vuelva a conducirlo hacia otro proceso que aprenda de los errores del primero, en el caso de que gane el rechazo. Si gana el apruebo, exactamente lo mismo, ya hay instalado en la opinión pública mayoritaria ciertos temas o ciertos artículos de la propia nueva Constitución que debieran ser reformados o están comprometidos a ser reformados con cierta urgencia, ¿no? Y también eso también requiere, por el tipo de Congreso que tenemos, porque es este Congreso el que lo va a hacer, y por la composición de relación entre las fuerzas del oficialismo y la oposición, requiere de lo mismo, de diálogo. Por eso es nada más parecido a la política como para sorprendernos a todos. Tú estás viendo también que ebulle la olla de la negociación. Para alguien eso es peyorativo, eso es malo, pero la realidad indica que es lo que se necesita hacer y que eso es la política, ¿no? Sí, tenemos dos certezas el día domingo. El día domingo tenemos la certeza de que este proceso no se acaba acá, de que si gana el apruebo va a tener que, el presidente ya lo comprometió, tiene que encontrar esos votos, él tiene 67, necesita llegar a este número mágico que van a ser los 88, y si gana el rechazo, él está... Para reformar la Constitución vigente, para reformar la nueva si se aprueba. Exacto. Y si gana el rechazo, él ya comprometió el inicio de un nuevo proceso constituyente. Entonces, esto no termina acá, va a haber un espacio de negociación muy importante entre su coalición, que en este momento es minoritaria en el Congreso, y la oposición. Y el segundo punto en el que tenemos certeza de lo que va a pasar el día domingo es que el espacio se va a traspasar ahora hacia el Congreso, que va a ser un Congreso muy estresado con cualquiera de las dos opciones. Muy estresado si gana el apruebo, porque va a tener que hacer esas reformas, a la vez de que va a tener que cumplir con las disposiciones transitorias de la Constitución, y si gana el rechazo también, porque viene una discusión sobre si es necesario o no el plebiscito de entrada, cuáles van a ser las reglas para la elección de los convencionales, si hay listas de independientes, si hay leyes de cuotas, leyes de escaños reservados, el plebiscito de salida y todo lo demás. Entonces, sí o sí se traspasa hacia el Congreso y el Congreso va a estar muy, muy estresado. Lo último, porque estamos en la hora. En el evento, el segundo que tú pusiste, que ganara el rechazo y haya que hacer una nueva convención, requiere una nueva elección. ¿Hay premura en el tiempo? ¿Puede esperar 6 meses más para que empecemos a elegir nuevos constituyentes en ese escenario o no? Más allá de lo que indique la ley hoy día, porque eso se podría modificar. ¿Tú crees que hay cierta premura? Yo por lo menos siento que en lo social sí. O sea, hay que dar una respuesta, la clase política tiene que dar una respuesta similar a lo que hizo con el acuerdo que inició este proceso. Ya. Y eso tiene que ser rápido. Rapidez. ¿Tú, Gonzalo, cómo ves eso? Sí, yo creo que en la rapidez se juega la credibilidad del proceso. O sea, una demora excesiva y lamentablemente, tal como lo dijo el presidente del CERVEL, los plazos son muy acotados, muy al límite. El último domingo, si no me equivoco, el último domingo de este año, que no es Navidad ni el 1 de enero, ¿no? Es el 18 de diciembre.
Si eso es así, si ese es el último domingo hábil de este año, porque hacer elecciones en enero sería una innovación grande en este país. Hemos tenido elecciones en mitad de diciembre, sí. Antiguamente las segundas vueltas en enero. Eran en enero y siempre había discusión, después se movieron a diciembre por lo mismo. No habría tanto problema en hacerla el 18 de diciembre, pero eso requiere de convicción y un acuerdo rápido. Y la única manera que haya convicción y un acuerdo rápido, es decir, que tengamos un acuerdo político antes del 18 de septiembre, es que se esté conversando ahora. Eso es para empezar a elegir eventualmente, si se da un determinado escenario, convencionales, para después darles un tiempo para que armen una nueva constitución en el escenario que gana el rechazo, pero todo está abierto, como se ha visto, y hemos puesto escenarios para analizar aquí con Mario Gonzalo. Les quiero agradecer a los dos por venir a compartir sus análisis de última hora aquí en Vía Pública. Buenas noches a los dos. Buenas noches.